Muchas gracias por esos aplausos para John. Son para ti, John. Para ti también. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia de las Jornadas Astronómicas de Almería, de la 13ª edición, que hoy le corresponde al profesor John Beckman, que es, como sabéis todos ya, el gran inspirador de estas jornadas. John es amigo mío desde hace más de 35 años, no sé cuántos, pero un montón, más de 35 seguro. Demasiadas, ¿no? Son muchos, sí. Y entonces siempre me reservo el hacer la presentación a él como ponente, la suelo hacer yo, ya que es amigo mío, es la única que hago, pero lo he hecho en las 13 ediciones, porque John, como sabéis también, siempre da una ponencia en las Jornadas Astronómicas de Almería. Dicho eso, voy a decir 4 cositas de él, 4 pinceladas, no mucho porque se enfada conmigo si le elogio demasiado, entonces no le voy a elogiar, simplemente voy a decir 4 cositas para que no se me enfade después. John nació en Leeds, en el norte de Inglaterra, estudió física teórica en Oxford, también en Oxford se doctoró en astrofísica y hizo el segundo doctorado que hay en Inglaterra, que se llama el doctorado superior. Aparte de tener esos 2 doctorados académicos, tiene 2 doctorados honoris causa, uno por la Universidad de La Laguna y otro por la Universidad de Cochabamba, de Bolivia, que John está muy vinculado a Bolivia. Y trabajó como astrofísico en Estados Unidos, en la Universidad de California y en el JLP de la NASA. También trabajó en la Universidad de Londres y en la Agencia Espacial Europea, en la ESA. En 1984 llega a Canarias, a Tenerife, al IAC como coordinador de investigación del Instituto Astrofísico de Canarias. Y ahí ha estado hasta ahora, que está ya de profesor emérito, profesor de investigación, y antes estaba de coordinador, estuvo más de 24 años como coordinador de investigación. Yo sé que aportó mucho al instituto y por eso, y bueno, además le gusta mucho Canarias, le gusta mucho España y se quedó. Se hizo español, porque John es español, aunque los ingleses no pierden nunca el pasaporte y él lo mantiene, pero es español. De hecho, en su pasaporte viene Juan Esteban Beckman, porque en aquella época no te dejaban poner John Beckman, entonces se llama Juan. Él se llama John Etienne y pone Juan Esteban. Una cosa muy graciosa de la burocracia española. Algunas de las áreas de interés de John, yo diría que casi todo es de su interés, porque es una mente despierta e inquieta, pero tengo aquí anotado que ha hecho investigaciones con grupos de investigación sobre Sol y planetas, sobre medio interestelar, sobre formación estelar y de galaxias, cosas de cosmología también. Y un poco para finalizar diré que John ha dirigido 36 tesis doctorales, que son muchas tesis doctorales, 30 de ellas por lo menos o 31 en España. Es autor de numerosos artículos en prestigiosas revistas profesionales de ciencia y es un hombre que le gusta mucho la divulgación. De hecho tiene un libro de divulgación que luego igual comenta algo John al respecto, y otro que todavía no está publicado pero está en ello, también de divulgación, aparte de las cosas que son ya más profesionales. Y bueno, dicho eso, pues me dejo muchas cosas porque de John se podría estar dando una conferencia entera. La primera vez que yo vi su currículum tenía muchas páginas y esto ha quedado reducido a unas pinceladas para que él no se enfade. Así que le dejo a John con todos ustedes y seguro que nos dará una charla muy interesante sobre leyendas y mitos de la Vía Láctea. Un aplauso para John. Muchas gracias, Pedro, y gracias a vosotros porque uno de mis sitios absolutamente favoritos es sin duda Almería. Me encanta todo lo que hay en Almería, pero sobre todo las personas, y me siento que estoy en mi casa de cierta forma, entonces no me cuesta nada, al contrario,
me inspiró la idea de dar otra vez una de esas charlas de divulgación, y se llama La Vía Láctea, no leyendas y realidades, porque prefiero dar las realidades antes de las leyendas. Y vamos a empezar por una imagen de la Vía Láctea sobre el telescopio GTC, el Gran Telescopio Canarias, en La Palma. Se puede imaginar que en Inglaterra nunca en mi vida había visto la Vía Láctea de esta manera, aparte de que está más bajo en el cielo de Canarias es absolutamente espléndido. Y el telescopio todavía es el telescopio óptico más grande del mundo, el GTC, algo de lo que voy a describir proviene del GTC, el Gran Telescopio de Canarias. El centro de la galaxia es la parte, está por debajo del horizonte, realmente justo por debajo. El centro está cerca del horizonte a mano izquierda. Y esa es la Vía Láctea sobre el gran interferómetro milimétrico ALMA. ALMA está en un sitio que se llama Chajnantor, a 5.000 metros sobre el mar, en San Pedro de Atacama, en Chile, en tierra robada de Bolivia, conquistada en la Guerra del Pacífico de 1857, pero después de todo en Chile. El centro de la galaxia está en el centro izquierda sobre una de las antenas del interferómetro. Entonces, eso es como nosotros vemos la Vía Láctea, la nube más grande de Magallanes está a la extrema izquierda y la nube pequeña más arriba, a la izquierda. Pero no tenemos una vista privilegiada de nuestra galaxia, todo lo contrario. No podemos ver el bosque por los árboles, estamos dentro de la galaxia. Entonces hay que imaginar cómo nos aparecería la galaxia si lo pudiéramos ver o de cara, como esta galaxia espiral barrada NGC 3059, o desde el canto, como es esta otra galaxia. Y la Vía Láctea es una galaxia de medio tamaño intermedio, medio. Es grande, pero las hay mucho más grandes. Y no es una galaxia enana, aunque las galaxias enanas también son galaxias, pero la Vía Láctea es una galaxia muy típica de las galaxias espirales, que son los que tienen un disco, típicamente un bulbo similar en el centro, y brazos espirales, y que se forman nuevas estrellas, típicamente. La mayoría de las galaxias espirales forman estrellas. Las galaxias elípticas, al contrario, tienen muchas estrellas, tienen muy poco gas, muy poco polvo y en general forman a la vez muy pocas estrellas. Ahora han formado esas estrellas hace mucho tiempo. Y esta es una representación en dibujo de nuestra galaxia por este señor Robert Hurt del JPL. Y los puntos que notar son: hay una parte más gris, menos luminosa, que es un cono de sombra desde el Sol hacia el centro de la galaxia. Voy a explicar eso más en la diapositiva siguiente. Los rasgos que se definen son brazos, que se ven como son los brazos, las partes más densas, más estrellas, los interbrazos y la barra.
nuestra galaxia es una galaxia barrada, que tiene una barra central formada por estrellas, no es un objeto sólido, pero sus órbitas coinciden al estar más alargadas, y esta estructura barrada permanece en la galaxia, aunque no es un objeto sólido. Los nombres aquí, Sagitario, Centauro, etc., se nombran por las constelaciones en la dirección de cada brazo o cada rasgo. Norma también, Orión y Cisne, pero hay que tener en cuenta que estos nombres se dan por la dirección del rasgo, y el rasgo de la galaxia no tiene absolutamente nada que ver con estas constelaciones. Las constelaciones de estrellas que vemos en el cielo están típicamente a distancias de unos pocos años luz, 10, 100, hasta 100 centenares de años luz o de parsec, y las escalas en las galaxias son de kiloparsec, miles de años luz o de parsec. No es un diagrama para entender, pero no es una aproximación muy grande a la realidad. Pero es difícil obtener. El primer mapa semicompleto de la galaxia está aquí a la izquierda, en grises y negros, que estaba hecho por los radioastrónomos en el año 1959, usando la emisión de hidrógeno atómico en el medio interestelar a la famosa longitud de 21 centímetros. El negro indica las zonas con más densidad de hidrógeno. Eso da una idea de que hay brazos, pero están bastante confusos. Y aquí tienes la sombra observacional. Esta sombra que extiende hacia el centro de la galaxia, que está en el centro del dibujo, y hacia el anticentro, se debe al hecho de que para determinar la distancia a un objeto de este tipo, hace falta cinemática, hace falta medir su velocidad. Las velocidades que se miden por el efecto de Doppler. Y solamente se pueden medir velocidades a lo largo de la línea de visión hacia nosotros. Si vemos hacia el centro, en este diagrama, el centro está en el centro del círculo, y esta línea cruza círculos y va perpendicular a estos círculos, es decir, perpendicular a los movimientos en estos sitios. Entonces las velocidades en esta línea no son medibles, no se puede medir la velocidad, con lo cual no se puede determinar bien las distancias, con lo cual no se puede completar el mapa en estas dos direcciones. En la dirección exactamente al centro y en un cono alrededor del centro. Los brazos solamente se pueden definir en el mapa del centro utilizando otro tipo de información. Los puntos y líneas son observaciones de grupos de estrellas definidos por el hecho de que están ionizando su hidrógeno alrededor. El hidrógeno ionizado emite en el óptico, en el visible, en el rojo H-alfa, y se puede medir y detectar la distancia. También hay una línea en ondas radio, que también H109 alfa, que también se puede medir. Y con esto los brazos se definen mejor, a pesar de que mientras que el hidrógeno es ubicuo en todas partes, las Ceres no, pero define mejor los brazos. Y en el mapa de la derecha, en el centro,
se usa el moléculo CO, el monóxido de carbono, que también es un buen trazador del gas interestelar menos caliente, más frío. En el centro, son dos mapas superpuestos. En el centro hay un mapa hecho en moléculas de CO, en la parte más afuera de hidrógeno neutro. Y en este caso se puede obtener cierta información fuera del plano, con lo cual el mapa en la parte central no tiene esta sombra de la radioastronomía. Y aquí hay otro mapa, eso es el mapa de la galaxia visto desde el canto, también en hidrógeno 1, en hidrógeno atómico neutro, utilizando un radioobservatorio en Alemania y otro en Australia, combinando los datos. Se puede ver que en el centro hay una línea más fina y esta línea crece hacia fuera de la galaxia. Y este crecimiento es porque el gas tiene una escala más alta, es decir, se va desde el plano y se mueve más hacia arriba y hacia abajo. Este efecto se llama acampanamiento. Se ve el acampanamiento también, las velocidades, la escala de velocidades está en este dibujo de al lado, con hacia nosotros azul y violeta, y hacia afuera amarillo y rojo. Entonces se puede hacer este tipo de mapa utilizando hidrógeno atómico, y también se ve en el mismo mapa las nubes de Magallanes, que están aparte, y que tienen las velocidades que tienen. Entonces aquí, en términos de densidad, blanco, más intenso, más denso, y en términos de velocidad, los colores que he dicho. Y este es un modelo del hecho de que la galaxia está barrada. Son modelos basados en posicionamientos de estrellas en el visible, pero son modelos teóricos realmente, donde no se pueden tratar como dibujos exactos de la forma de la barra. Pero se nota en la parte de abajo, dibujo desde el canto, y los arriba son desde la cara de la galaxia. Si estuvimos por arriba, volando por arriba de la galaxia, y los de abajo son dibujos como si estuvieras al lado. Y se nota que lo que puede ser un bulbo no realmente tiene una forma un poco rara, y que se supone que no es un bulbo real, sino la barra misma que se distorsiona hacia el centro. Y una ex estudiante en nuestro grupo hizo su tesis con este tipo de modelos, y ella descubrió que las barras crecen de poco a poco, pero cuando se acumulan más masa, se distorsionan y se forman una forma que se llama un poco como un cacahuete, una caja acacahuetada, como se dice. Y esto se ha observado en muchas galaxias. Lo que antes, con fotos simples, la gente pensaba que era un bulbo. Hay bulbos esferoidales también, pero también hay esto que se llama acacahuetadas. Recuerdo que un amigo mío, Paco Garzón, que es gaditano, inventó lo que yo pensaba era un nuevo
tipo de galaxias, en medio de barradas, porque estaba dando una conferencia y él se refirió a galaxias Pinochet. Y pensé, muy interesante, quizás la descubrieron en Chile, pero realmente lo que él quería decir era peanut shaped, forma de cacahuete. Pinochet. Entonces, aquí hay un dibujo también estilizado, una galaxia donde pone el bulbo, que es probablemente incorrecto, en el centro, un disco que se llama un disco fino y otro disco que se llama el disco grueso. Hay dos discos se formaron en diferentes épocas. También hay un halo mucho más grande que se supone que está hecho básicamente de materia oscura y donde se mueven cúmulos globulares de estrellas y nubes de diferentes tipos. Algunas nubes de gas, otras nubes que son galaxias deshaciéndose. Un cúmulo globular tiene hasta millones de estrellas, entre miles, 10.000 hasta millones de estrellas. Incluso hay cúmulos globulares que son más masivos que algunas pequeñas galaxias. Pues ese es el dibujo. Aquí hay otro dibujo un poco diferente, pero todavía un dibujo, donde pone el sitio del sistema solar. Se nota que el disco aquí está, como se llama, warped, que significa alabeado. Hay cúmulos abiertos, que son cúmulos de estrellas con pocas estrellas, que al tener pocas no se mantienen unidas por gravedad y se disipan poco a poco en la galaxia. En general son los cúmulos abiertos y son jóvenes entonces, y cúmulos globulares, el halo, y algunos que se llaman flujos streams, que voy a enseñar más en unos minutos. Y con esta descripción global de cómo es la Vía Láctea, sus componentes, la barra, el disco, los brazos, el halo y los cúmulos de estrellas y las nubes de gas y polvo, voy a ir a Gaia. Gaia es un satélite de la ESA. Este satélite ha contribuido más que cualquier instrumento a nuestros conocimientos de la Vía Láctea y de las galaxias vecinas. Y ese es un resumen de lo que ha hecho. Estaba funcional entre 2014 a este año. Se murió como instrumento en enero de este año. Y su método de medir era medir distancias muy precisas, utilizando básicamente paralaje, que es la forma que, como probablemente sabéis, de medir distancias en la Tierra, distancias grandes. Tomas una posición angular de un edificio muy distante de dos sitios y así mides su distancia de nosotros. Y eso se aplica en el sistema solar para medir distancias directamente de objetos de planetas, etc. E incluso desde el suelo a unas pocas estrellas, pero necesitas poder medir distancias con precisión mejor que la décima parte de un segundo de arco para medir distancias a muchas estrellas. Y la ESA lanzó un satélite Hipparcos en los años 80 que midió miles de estrellas y así mejoró mucho nuestro entendimiento de sus propiedades y de la estructura galáctica. Pero esta galaxia que la seguía, que es Gaia, midió
tenía 3 billones de observaciones. A ver, aquí se da en notación europea, en notación norteamericana. Billones y trillion, 1000 millones y billion. Es decir, 1000 millones para nosotros es el número de estrellas que se midió. 2000 millones de estrellas y sus distancias a las estrellas individuales y después muchas cosas más. 2,8 millones de mandos mandados al satélite y 13.000 publicaciones hasta enero de este año. Eso era un satélite que logró mucho. Lo que logró, por ejemplo, es esta vista de la Vía Láctea. Eso sí, es un mapa con mediciones de posiciones. Cada punto aquí representa una estrella, son superpuestas, no se pueden ver todas en esta vista, pero se ve la línea fina, negra del polvo interestelar que se interpone entre nosotros y el resto del disco, y se ve que el disco está alabeado, no se ve directamente que está acampanado, pero lo es. Y el bulbo, bueno, se ve lo que es casi el bulbo central. Pues eso, y entonces, con mediciones, se puede poder entender cómo la galaxia ha logrado esta forma. El modelo que mejor explica lo que vemos es un modelo con el esferoide en la parte de derecha, el esferoide que representa la materia oscura en un esferoide ladeada, no alineada con el eje de rotación de la masa que se puede ver. Y utilizando este modelo de distribución de masa en el esferoide de esta manera, se explica el alabeo. Eso, las estrellas posicionadas en el diagrama teórico a la izquierda, son estrellas distribuidas según este modelo. Después, si sustraes la altura, la distancia entre estas estrellas y el plano central, coges un tipo de medios, los extraes, obtienes mapa B. Y eso muestra que además de alabearse, también se distribuye con las estrellas en forma de campana. Y esto es un proceso que estamos investigando. Mi joven colega Sebastián Comerón, que está aquí en la audiencia, está haciendo trabajos separando discos gruesos y discos finos de galaxias. Es uno de sus temas de investigación, y también investigando el acampanamiento de algunas galaxias cerca. Bueno, esta es otra imagen de la Vía Láctea, pero esta vez es el halo caliente observado con los telescopios de rayos X, XMM Newton de la ESA y Chandra de la NASA. Entonces, lo que se ve es gas a temperaturas del orden de 1 millón de grados, muy caliente, y la parte visible de la galaxia se ve dibujada en el centro, muy pequeño.
Lo que se ve entonces es que el halo es muy grande, pero también se supone, y hay mucha evidencia, que este halo coincide con la distribución de la materia oscura alrededor del centro. También se ve allí dibujado las dos nubes de Magallanes que están realmente dentro del halo de la Vía Láctea, aunque son satélites y de momento van a seguir los satélites, pero el frenamiento de su movimiento por el medio intergaláctico y sus órbitas, al final la galaxia las va a tragar. Y esto es también un mapa de Gaia donde se ve diferentes cosas. Se ve la galaxia, el disco central, también se ve de forma muy formal en cuadrados malvos, cúmulos globulares conocidos, y después flujos, streams, y de cada uno de ellos es una galaxia enana en el proceso de deshacerse por el campo de gravedad de la galaxia. Están todavía en órbita alrededor, pero ya por la gravedad diferencial de la galaxia se está deshaciendo, formando, alargándose en esos flujos, y al final se van a incorporar en la Vía Láctea. Eso se llama colectivamente canibalismo galáctico. Y esto muestra que con Gaia se puede medir no solamente los detalles, sino las distancias bastante precisas. Aquí las streams a distancias hasta 1 kiloparsec están en azul, y verde hasta 10 kiloparsec, y amarilla hasta 20, roja hasta 30, que da una idea, no solamente, da una idea tridimensional de dónde están. Y esto es un dibujo muy complicado donde se ve que los streams son tridimensionales y algunos están completamente una órbita, la galaxia original, la pequeña, se está deshaciendo y se distribuye en toda su órbita original en algunos casos. Ahora en el diagrama a la derecha tienes lo que se llaman las burbujas de Fermi, y son emisiones en rayos gamma. El satélite Fermi es un satélite de la NASA que observa en rayos gamma, que son energía electromagnética como luz, pero la más alta energía que se puede producir. Y están realmente saliendo del centro de la galaxia. Y bueno, no está totalmente claro exactamente cómo se han formado, pero lo más probable es que son el resultado de material que se ha caído al agujero negro masivo en el centro y que se ha deshecho, y enorme cantidad de radiación se ha emitido desde la zona justo alrededor del centro. El diagrama a la izquierda es un análisis aproximado de los diferentes tipos de objetos que se han visto, y los verdes son interesantes porque estos son nubes de gas no tan calientes, son nubes más fríos, y que se pueden detectar su posición y su velocidad utilizándoles como filtros selectivos por la luz de cuásares a enormes distancias, pero muy brillantes. Observas el espectro de un cuásar, la luz pasa por una de estas nubes verdes
y nos da información sobre la nube verde. Entonces es una forma de mapear donde no hay estrellas para iluminar, pero sí hay luz que proviene de mucho más lejos, pero es detectable. Ahora voy a hablar un momento sobre el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Su presencia estaba sospechada por la presencia de fenómenos de radiación, de rayos gamma, etc. Pero faltan muchas de las propiedades de los agujeros negros detectados en otras galaxias. La región nuclear de la Vía Láctea es bastante tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay muchas estrellas y mucho gas en la vecindad para absorberse, y es esa absorción de gas y estrellas que produce las grandes emisiones alrededor de los agujeros negros masivos que producen los cuásares. Nuestra galaxia no es un cuásar, aunque sí tiene su agujero negro masivo, precisamente porque no tiene mucha material en proceso de absorción y desintegración. Teníamos aquí a Reinhard Genzel hablando de este trabajo, y sabemos que la masa de este agujero negro es de 4 millones de veces la masa del Sol, y el límite de tamaño, que se llama el radio de Schwarzschild, es de 12 millones de kilómetros. Es que es menos la décima parte de la distancia entre la Tierra y el Sol. Es decir, 4 millones de veces de masa del Sol comprimido en un tamaño que es menos de la décima parte de la distancia Tierra-Sol. Bien. Y entonces el tipo de evidencia que han utilizado son órbitas de estrellas individuales muy cerca del agujero negro. Y en periodos de años, estos describen su órbita. Y claro, utilizando dinámica, incluso de Newton, uno puede estimar bien la masa central. Y el tamaño también, porque las órbitas llegan algunas muy cerca de una estrella. Una estrella S2 que va muy cerca del centro, entonces eso te da un tamaño máximo. No sabes el tamaño real, pero ese tamaño máximo necesariamente implica un agujero negro, porque no hay estrellas con tanta masa o de ningún otro tipo que estarían posibles a comprimir en un objeto. Bueno, el telescopio que se llama el telescopio Horizonte de Eventos, que es un radiotelescopio del tamaño de la Tierra o similar, hecho por combinar radiotelescopios en diferentes partes de la Tierra, cerca del Polo Norte, cerca del Polo Sur, en Chile, al final también en Canarias, aunque no está en eso, no estaba aquí al principio, y en Hawái, y en Francia también. Y todo esto se combina para obtener una imagen. La primera imagen que se obtuvo era de una otra galaxia, M87, pero después de nuestro agujero negro. M87 es un agujero negro muchísimo más grande, más potente. Y claro, no es una imagen del agujero negro, es una imagen del espacio justo alrededor del agujero negro, porque no hay luz que sale directamente. Pero la luz que se emite detrás aparece también en el anillo, porque el camino se tuerce tanto que vemos todo en este anillo, aunque buena parte de la luz viene de atrás. Bueno,
Y esto es, aquí que estoy indicando es una imagen en ondas milimétricas. Esta es un dibujo de la dirección de la polarización de la radiación y pueden obtener con telescopios de diferentes tamaños. Esta es una imagen de todo el cielo. No se ve el fondo cósmico a esta longitud de onda porque hay demasiada radiación de la galaxia, incluso a altitudes. Pero en el centro hay mucha y después hay una zona que se puede medir y hacer una imagen más grande con telescopios combinados, y al final la polarización de la parte central con telescopios con grandes distancias entre ellos, formando el interferómetro. El agujero negro, el centro, tiene una fuente radio alrededor que es Sagittarius A estrella. ¿Cómo medir nuestra distancia al centro de la Vía Láctea con máxima precisión? Esto se hace utilizando máseres, que son láseres, pero a longitud de onda de microondas, no de luz. De hecho, se inventaron, se descubrieron antes de los láseres, y Charles Townes, que ideó el mecanismo de máseres, ha venido aquí para hablar de ellos. Pues la ventaja de los máseres es que son fuentes tan puntuales, que si tú mides la posición con un interferómetro, dentro de poco puedes medir una nueva posición que se han movido un poco. Estamos hablando de microsegundos de arco. Y utilizando esta información, y por suerte hay un quasar que se ve también en ondas radio, es el punto rojo. Esto es muy distante, tan distante que no tiene ningún movimiento detectable en tiempo largo. Entonces, midiendo los movimientos de los máseres frente a este punto estacionario, y puedes medir su velocidad perpendicular a la línea de visión, su velocidad en el cielo, y con el efecto Doppler puedes medir su velocidad hacia nosotros. Es un tipo de paralaje cinemática, y con un grupo de ellos, con suposiciones, puedes obtener la distancia de esta forma, y el mejor valor es muy cerca de 8 kiloparsec, 25,6 mil años luz. Bueno, aquí hay diferentes mapas de la zona central de la galaxia, combinando Hubble, Spitzer, que es infrarrojo, diferentes tipos de rayos X. Y aquí es también uno más grande con más fuentes, y aquí es otro del centro con diferentes cúmulos y arcos de radiación. Es un sitio bastante complejo, a pesar de no tener muchísima materia. Esto es la escala, 50 años luz aquí. Bien, entonces con este mapa, que es un tributo a Gaia, he terminado las realidades. Son realidades adquiridas con mucho esfuerzo, mucho ingenio y mucho trabajo. Y ahora voy a hablar un poco de los mitos y las leyendas de la Vía Láctea en el mundo. El origen del nombre de la Vía Láctea proviene del griego
galaxias Kyklos, en griego antiguo, que significa el círculo lácteo. En griego actual galaxia se usa igualmente como la Vía Láctea, una galaxia en general. Y también en todas las lenguas europeas. En el latín, la raíz galact se modifica a lact, y eso, productos lácteos y leche, etc. Hay varias versiones del mito sobre cómo un escape de leche del pezón de la diosa Hera fluyó por el cielo y produjo la galaxia. La más extendida era que el bebé Heracles, Hércules, los romanos, fue el hijo de él con una mujer que se llamaba Acmene, que una mujer mortal, mientras Hera, que también es Juno en el latín, la esposa de Zeus, tenía Hermes, más o menos al mismo momento, recién nacido. Para conseguir la deidad de Heracles era necesario que bebiera leche de una diosa. Entonces Hera fue la opción obvia. Ayudando a Zeus, la diosa Athena, que Minerva en latín, puso a Heracles al pecho de Hera mientras ella dormía. Pero cuando se despertó, al encontrar a Heracles mamando, le tiró fuera. Este proceso produjo el escape de un flujo de leche que disipó por el cielo formando la Vía Láctea. Eso es cómo se formó la Vía Láctea. En otra versión de la leyenda, Hermes era ya mayor y fue él quien puso a Heracles al pecho de Hera. De todos modos, la historia básicamente es similar. Pues lo bonito de la Vía Láctea es que se puede ver desde muchas partes, desde muchas partes de la Tierra, con lo cual hay leyendas de todos los pueblos. Se podía escribir un libro y se podía dar muchas charlas sobre esto. He elegido algunos porque me apetecían o se referían a algo que me interesaba un poco. En la mitología galesa mantenía viva por trovadores, bardos y sacerdotes druidas hasta tiempos medievales. La Vía Láctea se llama Llwybr Caer Gwydion, el camino hacia la ciudad fortaleza de Gwydion. Las constelaciones colectivamente se conocían por hijos de Don. Don era la diosa del cielo y su hijo predilecto era Gwydion, el campeón de la luz contra las fuerzas de las tinieblas. En la imagen ves a Gwydion conquistando Pryderi, el campeón de la oscuridad. Los mitos más múltiples son los mitos irlandeses. El nombre más general de la Vía Láctea en el folclore de Irlanda es Bailach na Bófine, que se pronuncia Bailach na Bófino, la vía de la vaca blanca, o Botar na Bófino, el camino de la vaca blanca. Mi pronunciación no se debe a mi propia experiencia con el gaélico, sino porque tengo una amiga astrónoma física óptica, Orla Fini, que me ha mandado esas formas de pronunciar y así las uso. La leyenda habla de una diosa. Bueno, el río más importante de Irlanda es el río Boyne. De hecho, la batalla del Boyne era cuando el inglés Cromwell desarrolló las fuerzas del catolicismo en Irlanda y durante siglos Irlanda estaba bajo los ingleses y the Battle of the Boyne, el Boyne. Y Boyne proviene del gaélico Bofin, que significa vaca blanca. Y la leyenda habla de una diosa Boyne quien se acercó a un pozo
no cualquier punto, uno específico en el centro de Irlanda, y de repente el agua se desbordó y le llevó hacia el mar, donde se ahogó. Pobre diosa. Su perrito Davila se transforma en Islas Rocaville. Y otros nombres de la Vía Láctea en el gálico de Irlanda son Cian Shina, la cadena del jefe, Herbol la Roc Bonnier, la cola de la yegua blanca, Mol Queen Argate, gran yugo blanco. Tenía mucha predilección para la Vía Láctea. Climor Norail Sea, la gran zanja de estrellas. Smear von Felamé, médula blanca de Felimid. Scrape Clonus Knock, camino los hijos de Usnok. Bueno, muchas leyendas ahí que no tengo tiempo para contarlas, pero obviamente gustó mucho y esa es la imagen de la Vía Láctea sobre el río Boyne en el centro de la República de Irlanda. En China, en el resto de Asia Oriental de la Vía Láctea, dicen, la estrella Vega era una tejedora, Jiru, cuyo deber era tejer las nubes. Se enamoró de Newland Alter, un humilde pastor de vacas, y tenían hijos, pero se olvidó de tejer nubes. Y su padre, el Señor de los cielos, separó la pareja al crear el río del cielo, la Vía Láctea, a través del cielo entre ellos. Se pueden unir solamente durante una noche al año, la séptima noche del séptimo mes, cuando las urracas forman un puente a través de la Vía Láctea. Ese día se celebra como Xi-Chi, la séptima noche, en chino, en coreano algo diferente, en vietnamés algo diferente. La Vía Láctea en lenguas asiáticas es el río plateado. Y esa es una imagen pintada del Rey de los Cielos creando la Vía Láctea. Y ahora, la mitología incaica sí que siempre me ha gustado porque mi conexión con Bolivia. El nombre de la Vía Láctea para los incas era el río Mayo, Wilcu Mayo, que era el equivalente en el cielo al Japacñán, el vía imperial en la tierra. Pero lo más llamativo, eso es muy bonito, eran sus constelaciones, que no eran grupos de estrellas, sino los espacios negros producidos por las nubes de polvo interestelar. Eso dice mucho sobre cuán limpio es el cielo sobre los Andes. Nubes oscuras, Yana Fuyu. Entonces aquí hay uno, Michik, que es pastor, Atok, que es un zorro, Yamachnyavim con uña yamacha, que ojo de llama con cría de llama. Yutu, Tinamu, o perdiz. Hanpatu, sapo. Y Machakwai, serpiente. Es muy curioso que si escribes Wilcumayo, es Milky Way, boca abajo. Obviamente, tiene que ser boca abajo porque estás visto desde el hemisferio sur. La Vía Láctea en Estonia y Finlandia era Camino de los Pájaros. En finlandés, Linnunrata, en Estonia, Linnutee. ¿Correcto, Sebastián? Entre los pueblos, Sebastián ha pasado muchos años como astrónomo en una universidad en Finlandia. Entre los pueblos del noreste de Europa observaban que los pájaros utilizaban la Vía Láctea como línea de guía para sus migraciones invernales hacia el sur, donde tenían su hogar terrenal en zona que se llama Lintukoto. Los estonianos decían
que los pájaros tienen como líder un pájaro blanco con la cabeza de una doncella que espanta los aves de rapiña. La doncella era la reina de los pájaros y la hija de Ukko, el rey del cielo. Ella rechazó al sol y a la luna como pretendientes al ser demasiado predecibles en sus rutas. Y la estrella polar también al estar fija, pero se enamoró de la aurora boreal por su belleza. Se comprometieron además, pero la luz inconstante de la aurora la abandonó pronto. Las lágrimas del hindú, con corazón roto, se cayeron sobre su vela de bodas, que se devenía la Vía Láctea. Su padre se levantó y subió al cielo, donde ella podía reinar a su lado y guiar los pájaros quienes seguían el camino de las estrellas de su vuelo. Solo en tiempos modernos los científicos han comprobado que los pájaros de verdad usan la Vía Láctea en sus migraciones al sur. En otras lenguas bálticas, los nombres de la Vía Láctea significan lo mismo. En letón, putnutseis, en lituano, parskutakas, camino de los pájaros. La estructura del mundo en la mitología finlandesa, el mundo se forma desde los huevos de aves. El tipo de aves y el número de huevos varía entre tradición y tradición. El ave protagonista en una región es un tipo de pato que pone 7 huevos, 1 de hierro y 6 de oro. En otras regiones, el ave es una golondrina o un somorgujo, o un mítico águila gigante, el coco. Obviamente gustaron mucho las páginas ahí. El cielo es la cáscara superior de uno de los huevos, apoyado en un palo que asciende hacia la estrella polar. El movimiento nocturno de las estrellas está causado por la rotación de la cúpula del cielo alrededor de Polaris. Un enorme torbellino se forma bajo la estrella polar por esa rotación. Y vía este torbellino, las almas pueden salir de nuestro mundo y llegar al país de los muertos, Tuonela. La leyenda habla de un cisne de mal augurio que vuela sobre el mundo de los muertos, y un joven héroe, Lemminkainen, cuya misión es matarla, pero quien muere por una flecha destinada a ella. El poema sinfónico El cisne de Tuonela es una pieza de música maravillosa de John Sibelius, finlandés, basado en esa mitología. Y ahora presento, y que no lo voy a leer porque eso tardaría una hora, los nombres en diferentes idiomas de la Vía Láctea. Leeré algunos pocos. En afrikaans, que es realmente en neerlandés, Melkweg, Vía Láctea, traducido al latín. Albano, Kasta o Kumtrit, que es la paja del padrino. Entonces, y en apuliano, que es un dialecto de Italia, Sorsina de San Giuseppe, el camino de San Jacobo. Entonces, hay varios patrones. El más común es Vía Láctea, literalmente Vía de la Leche, porque eso se ha traducido directamente del latino o del griego en los países donde se usa. Y es el globalizado, para hablar. Es el nombre global de la Vía Láctea. Pero hay otros comunes. Uno que tiene que ver con heno. Puede ser o paja. El labrador heno, que es alguien que o trabaja del heno, pero al ir a su casa deja trocitos detrás, o un ladrón de heno, que es de paja, que sale de una granja dejando trozos de heno a través del cielo. En zonas de la India, Ganges del éter, y
Después, en catalán hay Vía Láctea y también Camino San Jaime o San Jaume, que es el camino de Jacobo, que también es como la ruta de Santiago. Hay diferencias. En Cherokee, por ejemplo, es el camino por donde el perro se escapó. En China, el río del cielo. Entonces, tengo montones. Vía del ganso gris en Rusia. Río de Plata, chino. Río del dragón. La vía de San Jaime en Cornualles. En Cornualles, en Inglaterra, Gran Bretaña, también la vía de San Jacobo. La paja del padrino, otra de paja. Esto vía de pájaros, en este caso grulla. Entonces en estoniano ya he contado la historia, gallego, Santiago obviamente, en georgiano de Georgia, el salto del ciervo, Ganges del éter. Entonces en Hawái la mayoría tienen algo que ver con peces, por una razón u otra. Pez saltando de las sombras es uno. En hebreo, Nahar Haesh, que es río de fuego, o Shvil Halachav, que es Vía Láctea, que es traducido. En húngaro hay uno que es Camino de los Guerreros, que es para Martín, probablemente. Y entonces, irlandés, hay varios que he dicho, y más. Ganges del cielo, ladrón de pájaro, camino de pájaros, etcétera, etcétera. En maltés es la vía de Santa Ana. Noruega, la vía del invierno, Vinterbrauta. Paja en persa, pero también láctea en persa, en portugués vía de Santiago. Vía Láctea, la vía de paja, camino de los ladrones, cala de invierno, vía del elefante blanco, del paja, vendedores de sal. En ucraniano es la carretera de los chumaks, vendedores de sal. Y en Urdu, en Pakistán, bien. Entonces he cubierto muy brevemente todos esos nombres. Hay tres que son muy diseminados: la Vía Láctea, la Vía de los Pájaros, el Camino de Paja, además del Camino de San Jacobo o Santiago. Y al final os dejo con un recuerdo personal de la Vía Láctea, que, como los que me conocen saben, que eso es mi esposa Leocadia, mi hijo Jaime, alrededor de una casa que se llama Voie Lactée. Y esta casa me pertenecía cuando trabajé en la Agencia Espacial Europea y tenía un poco de dinero. Pero al ir a Canarias, lo vendí para construir la casa de la familia que tenemos ahora. Y aquí, Voie Lactée, la Vía Láctea. Y antes de terminar, voy a confesar que es cierto que Mayu significa río de las Incas, pero lo de Wilcu Mayo lo inventé yo. El Wilcu no existe en ninguna idioma latinoamericana, pero me pareció muy bonito la leyenda que propagué.
a iniciar, como siempre, el turno de preguntas y nuestro amigo Sebastián Comeron va a hacer lo mismo de ayer para evitar que yo haga de intermediario, que estoy un poco sordete. La mecánica es la habitual, levantar el brazo y alguien por ahí tendrá micrófonos y si no acercamos este también y intentar hacer preguntas cortas, concretas, con el fin de que entre el mayor número de gente posible. Siempre digo lo mismo, si no hay preguntas, eso implica que he explicado todo tan perfectamente que no hay preguntas, o tan mal que ni siquiera hay preguntas. Buenas noches. ¿Hay alguna teoría un poco seria sobre qué puede ser la materia oscura y la energía oscura? The question was, is there a theory about what is the dark matter and dark energy? Okay. Bueno, realmente debo decir que no voy a contestar eso porque no tiene nada que ver con la Vía Láctea, pero tristemente sí lo tiene, entonces voy a intentar contestar. La materia oscura se supone que son partículas subatómicas, partículas de altas energías o partículas que tienen muy pocas propiedades físicas salvo su masa efectiva, su gravedad. Es cierto que antes del descubrimiento de la dinámica de las galaxias individuales, que da lugar a la hecha de necesitamos más masa de lo que tienen y no tenemos explicación. Antes de eso, los físicos de partículas ya habían predicho varios diferentes tipos de partículas que todavía no se habían detectado, y que entonces cuando surgió esta aparente necesidad en la astrofísica, muchos físicos de partículas estaban contentos porque era algo que se podía buscar y hay físicos de partículas que siguen y están buscando esta materia de varias maneras. Hay varias diferentes explicaciones. Unos son poco número, pero cada uno con masa grande, y otros con muchísimos números de objetos con masa muy pequeña. Pero se supone que existen estas partículas y son materia. Y oscuras, bueno, como muchas descripciones, no es muy precisa, debe ser transparente, más que oscura, porque no se ven de ninguna manera. Claro, dado que son objetos que no se ven y no se detectan salvo por la gravedad colectiva del gran número, hay físicos que no están nada satisfechos. Y en este momento yo diría que muy pocos físicos somos muy satisfechos con la situación. Entonces han intentado buscar alternativas. Y una es que cambias la ley de gravedad de tal forma que imita la presencia de esta materia extra, que no necesita un cambio muy mayor en la gravedad de Newton-Einstein para producir los efectos, pero cada vez esta que se llama MOND, Modified Newtonian Dynamics, dinámica newtoniana modificada, es una idea buena, de antemano no es ridículo, es perfectamente... no es ridículo, pero es comprobable. Se puede aplicar pruebas observacionales, que siempre la hace científica. Y bueno, el punto es que
en las galaxias, muchas galaxias ya se han medido su cinemática individual y la proporción de materia oscura varía bastante. Que las galaxias enanas suelen tener más proporción de materia oscura, o no siempre, y hay algunas galaxias que no tienen nada de materia oscura medible por su cinemática. De hecho, uno de los ejemplos más claros es uno descubierto por Sebastián, que lo va a hablar de ello en la universidad. Eso implica, si modificas una ley de gravedad, esta modificación debe ser lo mismo en todas partes. No lo puedes modificar un poco aquí y otra vez más allá y menos ahí. Tiene que ser una ley universal. Y el hecho de que la fracción de masa oscura varía tanto entre galaxia y galaxia, implica casi seguro que no hay explicación del tipo de Mond, no va a ofrecer una solución. Con lo cual estamos donde estábamos, buscando la materia oscura. La energía oscura es, más misteriosa probablemente, que al medir la expansión del universo, y John describió esto perfectamente ayer, se nota que está en aceleración y la forma de producir. Si originalmente los modelos basados en relatividad general, que es la mejor forma de explicar, dicen el universo empezó a crecerse pero tiene su masa, su densidad, y esa densidad sirve para frenar la expansión. Tiene su gravedad y cada vez está como tirando para adentro. Entonces, al final, la expansión inicial se va a parar y todo se va a caer en una contracción. Pero cuando se descubrió la aceleración observada, esta idea ya es difícil de mantener. Pero, ¿qué le está causando? No tenemos una explicación real que yo sepa. Podemos describirlo por una serie de fórmulas, pero describirlo en términos diferentes, con otra teoría o con otro tipo de medidas, todavía no se ha sugerido. Con lo cual no hay una sugerencia muy clara de lo que realmente lo es, pero lo están investigando de todas formas. Hola, gracias por la charla. Yo tenía dos preguntas. La primera es si Sagitario Estrella algún día acabará comiéndose toda la galaxia, y si eso ocurre, ¿cuánto tiempo va a tardar? Son dos conectadas, sí. La respuesta es no, con lo cual la segunda parte no tiene respuesta. Los agujeros negros son terroríficos para sus vecinos muy cercanos, pero el alcance es de gravedad. La masa del agujero negro en el centro es de masa de 6 millones de soles, pero está rodeado por el bulbo. El bulbo tiene 1.000 millones de estrellas, entonces la masa total del agujero negro no es tan grande. Si tú estás muy cerca, es muy poderoso, pero si estás donde estamos nosotros, casi no se nota, no tiene casi ningún efecto más
que el resto de las estrellas y la materia oscura, desde luego, con lo cual, no, esto, aunque es formidable y potente, y es muy interesante, pero afortunadamente no nos va a tragar. Yo quería hacer una pregunta que a lo mejor los que hacen observaciones del cielo es fácil o lo conocen, pero es cuando yo observo la Vía Láctea, veo como una franja blanquecina que termina en una zona y en otra, y bueno, y tiene una anchura. Entonces, lo que no entiendo bien es desde dónde la estoy viendo, por qué no veo toda la franja, por qué no es una sección, por qué no cubre toda la zona que yo puedo ver. Y es la misma la visión desde aquí, de este lado de la Tierra, que desde Chile, por ejemplo. No me sitúo yo cuando observo la Vía Láctea, veo lo que es, pero no lo entiendo bien. Una disculpa, has hablado de forma muy clara y bien, pero a pesar de eso estoy tan sordo que no lo he entendido bien. ¿Puedes repetírmelo? Sí, pregunta, la Vía Láctea la ve desde la Tierra y ve dónde empieza y dónde acaba el trazado de la Vía Láctea, pero no entiende la geometría de la Vía Láctea. Viéndola desde dentro no sabe interpretarla, y también pregunta si lo que se ve aquí y desde el hemisferio sur, es distinto. Bien, bueno, claro, las imágenes que se sacan son proyecciones sobre el cielo, y el cielo está curvado, entonces las fotos dan una curvatura a lo que es realmente un plano en el espacio, que lo que nosotros vemos, estamos muy cerca del centro del plano de la galaxia, estamos viendo todo desde el plano. Entonces, si miramos hacia el centro, vemos una distribución casi plana, pero también profunda, con lo cual el tamaño y los bordes no están en un punto, sino diferentes profundidades. Pero básicamente, sumando todo, vemos una franja plana, pero se ve proyectada en el cielo, con lo cual se ve curvado. No tenemos en el ojo la idea de a qué distancia es. Todo es a distancia variable. Entonces, si podemos medir exactamente las distancias a todo, podemos hacer las proyecciones al final que mostré, que están realmente organizados para que lo que es plano sale plano. Y tienes que hacer la proyección tú. No sé si esto te satisface, si no puedes seguir un poco. Pero... Hola, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, ha resultado muy interesante. Aquí, hola. Vale, dos pequeñas preguntas. La primera es, con la tecnología actual, ¿cuánto se tardaría en salir de la Vía Láctea? Y la segunda es, el objeto creado por el hombre, ¿cuál ha sido el que más lejos ha llegado del sistema solar? Vale. La segunda es fácil de contestar. Ese es Voyager 2, que se lanzó en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Y que está fuera del alcance de los planetas importantes, y fuera de todos los planetas, Pluto incluido. Entonces, no sé exactamente la distancia, pero está en el espacio interestelar, dominado por el medio interestelar y no el medio alrededor del Sol. La distancia se trata de días luz,
días luz, no años luz. Que te da una idea de la estrella más cerca, según lo sabes, es a 4 años luz aproximadamente. Entonces, aunque eso ha sido su camino durante 30 y tantos años, no, 40 años, está solamente a días luz de la Tierra. La idea de realmente viajar entre las estrellas es mucho más difícil que incluso Elon Musk no se puede imaginar. Es muy difícil. Parte de la ciencia ficción lo permite poniendo personas en criogenia, enfriándolas y que se despierten al llegar. Cosas esas. Bueno, no es imposible, pero quizás con energía nuclear uno puede llegar a las estrellas más cercanas, pero es la razón porque aunque hay muy posiblemente, como dice John ayer, muy posiblemente hay vida por ahí, incluso si están intentando llegar a nosotros, eso no va a ocurrir. Para escapar a la galaxia, bueno, no solamente es distante, pero para escapar a la galaxia tienes que luchar contra la gravedad de la galaxia también. Entonces, quizás la única forma sería, como se hace con los planetas, mandar una nave que da la vuelta del agujero negro central y se usa para acelerarlo a velocidades muy altas que entonces se permite energéticamente escapar. Pero es realmente ciencia ficción. Gracias. Por aquí. El palco. Por aquí. Palco. Por aquí. Bien, okay. John lleva desde 2004, si no me equivoco, 2005 haciendo divulgación con nosotros, enseñándonos los últimos descubrimientos sobre la Vía Láctea y más cosas. Me preguntaba qué viene después o a qué le gustaría a John, de qué le gustaría hablar a John en los siguientes 10 años. ¿Qué haría yo? ¿De qué te gustaría hablar en los próximos años? ¿Qué les haría hablar? Bueno. O sea, los títulos de tus conferencias, vamos. No. Bueno, obviamente mis favoritos son galaxias, porque es donde más investigación estoy haciendo. Algo que tiene que ver con galaxias. Por ejemplo, el James Webb. No he mencionado el James Webb en esta conferencia, que hubiera sido les majesté hablar de James Webb en la presencia de John Mahler, pero se puede hablar en detalle sobre lo que el James Webb nos está diciendo de la formación de las galaxias en tiempos muy tempranos. Eso vale la pena de una charla. Eso se me ocurre. Yo no soy un experto en exoplanetas. Entonces, más que hablar, buscaría mis amigos que sí lo son. Entonces, dado que tengo amigos que son más expertos que en muchas cosas, probablemente tendría que ir a mitos de leyenda, no sé. No lo sé. Pero de todas formas, la astronomía es tan interesante que no va a importar lo que yo o cualquier otro elige. Va a salir interesante. Cualquiera de los conferenciantes que ven aquí habla de algo diferente y hay una infinidad de diferencias que se va a hablar. Entonces, si mi salud me lo permite, hablaré sobre algo que espero que interesante. John, por aquí.
Bueno, después de... Bueno, felicidades por la charla. Después de la pandemia, a los que vivimos aquí, a los que no estamos tan en la ciencia, nos llegó la inteligencia artificial a las manos. Y nos pusimos todos a aplicarla. Y ahí, pues algunos descubrimos que la inteligencia artificial ya había estado antes en la NASA, en la Agencia Espacial Europea, solo que la inteligencia artificial estaba para los investigadores, ¿no? Y se había estado ya utilizando. Mi pregunta es la siguiente. Aún así, ¿ha evolucionado tanto la inteligencia artificial en los últimos 2 años o el último año como para que vosotros, los astrofísicos, los grandes investigadores que estéis ahora mismo en el punto, digamos, más álgido de la investigación del espacio, creáis que la inteligencia artificial os va a ayudar a descubrir a una velocidad más rápida grandes descubrimientos en los próximos años? ¿O pensáis que la inteligencia artificial no os va a ayudar excesivamente a eso? Y la segunda pregunta, que va enlazada, si la inteligencia artificial está creciendo de forma exponencial y también estamos ya hablando de supercomputadores cuánticos, ¿qué podríamos esperar en los próximos 5 o 10 años del punto de descubrimiento sobre temas tan interesantes como la energía, como la materia oscura? ¿Crees que en los próximos años, a través de esta increíble tecnología e innovación que tenemos, vamos a poder descubrir cosas increíbles? Bueno, yo creo que sí, la inteligencia artificial ya está bastante en uso entre mis colegas, y donde más nos ayuda a avanzar tiene que ver con el uso de enormes cantidades de datos tan grandes que no somos capaces de analizarlos nosotros. Los físicos de partículas también, ellos tienen que analizar millones de fotos para encontrar una partícula, el Higgs o lo que sea. Y en nuestro caso, encontrar las propiedades de millones de galaxias a la vez, se tiene que usar inteligencia artificial para encontrar los rasgos y las tendencias. Entonces es inevitable y además es muy provechoso. Pero en cada momento hay que estar encima del tema para por lo menos tener comparaciones con trabajo individual de personas, porque si no nos podemos engañar. Los resultados, si no nos controlas un poco, hay cosas que no sabes por cómo lo ha producido. Entonces habrá que mantener control, dado que todavía las galaxias no son peligrosas y no se están espiando. Se puede hacer muchas cosas tranquilamente y de forma no mosqueante y experimentar bien. Pero a pesar de eso, sin inteligencia artificial, yo he publicado un artículo sobre una galaxia y un rasgo de esta galaxia. Ahora se puede publicar el mismo rasgo de 1000 galaxias y a veces es muy útil. Pero hay que aplicarlo donde se deba, un resultado producido simplemente por inteligencia artificial no es necesariamente mejor que antes. Es útil, se usa. De todas formas, no es inteligencia, de todas formas. Es manipulación rápida. Bueno, los que juegan al chess no son inteligentes de otra manera, no saben por qué están ganando, pero ganan. Buenas, John. Aquí, segunda fila.
En algún momento de la conferencia ha hablado sobre los cúmulos globulares. Sí. Bueno, son estrellas antiguas. Me gustaría saber, según tengo entendido, no está muy claro cómo se llegan a formar estos cúmulos. No sé si puede aportar algún dato de por qué se llegan a juntar tantos cientos o miles de estrellas y por qué se encuentran principalmente en el halo galáctico y no en el disco. Bien, son ambas buenas preguntas. Las estrellas no se forman solas, las estrellas se forman en nubes moleculares y donde las condiciones normalmente permiten formar un grupo de estrellas. Y cuanto más grande es la nube, más densa en el centro, entonces más eficiente es la formación, porque la gravedad puede actuar sobre una fracción más grande de la nube. Las nubes, las cúmulos globulares forman en las nubes más grandes donde se están formando, y se forman a la vez. Con lo cual, a pesar de que esas estrellas a veces son muy calientes y echan gas, etc., son tantas que se mantienen juntas. Eso es como se forman, y son globulares por el equilibrio gravitacional que los deja más o menos esferoidal. Las mismas tipos de estrellas se forman en nubes pequeñas, son pocas, entonces este cúmulo se dispersa más rápidamente, como pasando por otra parte de la galaxia y campo de gravedad variable se dispersa. Entonces la mayoría de las estrellas individuales en la galaxia se formaron en cúmulos pequeños que se han dispersado. Algunos no del todo, son binarias, muchas, y otras son estrellas triples. Pero entonces eso es realmente porque son tanta diferencia. Hay cúmulos globulares que están más cerca del centro de la galaxia también, y hay épocas diferentes de formación. Es todavía bajo estudio todos los detalles de eso. Y nuestra galaxia sirve para este tipo de estudios, porque está cerca. Pero la probabilidad de una nube, un cúmulo con cierta masa total se rompe es mayor cerca del centro, porque el campo de gravedad es más variable, más grande, etc. Entonces, una fracción más alta que de los cúmulos globulares iniciales se absorben en el disco general si están cerca del centro. Los que se forman fuera a veces no se forman fuera, vienen de fuera y se absorben en la galaxia, pero no se rompen y se adoptan órbitas grandes y están en el halo. Sí. Esas son las razones. La última pregunta y luego os cuento un par de cosillas. Gracias. Aquí. Perdón. Aquí. Aquí. Gracias. Buenas noches. Bueno, creo que mi pregunta va a ser la segunda relacionada con la conferencia. A ver si lo he entendido bien. Si la galaxia en su conjunto tridimensionalmente tuviera forma como de huevo o de balón de rugby, has comentado que la nube de materia oscura o transparente que rodea nuestra galaxia tiene un huevo o un balón de rugby que no se superpondría perfectamente sobre el balón de rugby de la materia visible de la galaxia. Primera pregunta, si lo he entendido bien. Sí, pero lo que yo he dicho lo he sentido muy bien, pero no lo había explicado del todo bien. El punto es que las galaxias de forma de esferoide se forman por la combinación
de otras galaxias, más o menos de tamaño similar, que se anula la rotación, se cancela la rotación, entonces toda la masa cae más rápidamente al centro y una fracción mucho más alta del gas se forma estrellas rápidamente. Y eso ocurrió mucho en las partes más tempranas del universo, pero también sigue ocurriendo. Entonces, la forma ovaloide del nuestro halo no tiene que ver con el otro, no es el mismo fenómeno. Y la segunda pregunta, perdón, relacionada con esto, es que has comentado que hay cúmulos pequeños o galaxias enanas rodeadas por una gran nube de materia transparente y otras galaxias, a lo mejor mucho más grandes, que prácticamente carecen de materia oscura alrededor. Y entonces me pregunto si las interacciones de materia visible con la transparente se deberían a una especie de colisión, igual que colisionan dos galaxias visibles, por ejemplo, si la gran variedad de conjuntos de galaxias visibles con nubes de materia transparente se deberían a esas colisiones o la razón sería diferente. La respuesta es sí. Hay un par de cúmulos de galaxias que se han sufrido una colisión y se puede medir dónde está la materia oscura y dónde está la materia normal, que están en sitios diferentes. La materia oscura se mide por su efecto gravitacional en las galaxias detrás. Y entonces, eso se llama cúmulo de la bala, bullet cluster, y se ve claramente que hay una separación. Y es muy posible que esto ha ocurrido mucho. Sí. Y ahora sí que darle las gracias a John por todo lo que hace por estas jornadas astronómicas y por la charla de hoy. Yo le daría un fuerte aplauso. Muchas gracias.